Hemos estado hablando sobre cómo piensan los niños, niñas o adolescentes, y que las dos características con mayor relevancia para su participación en un proceso judicial son el pensamiento concreto y el egocéntrico. Sin embargo, es evidente que el cambio de la mente infantil a la adulta no es algo que sucede súbitamente o de golpe. También es evidente que estas características no son iguales en una niña de 5 años y una joven de 15. La transformación de la mente infantil a la mente adulta es un proceso gradual. La maduración neurológica en interacción con la experiencia va cambiando la mente humana, forjando cambios enormes entre una y otra. Consideramos importante poder comprender con mayor detalle este proceso con la finalidad de entender la necesidad de trato diferenciado que se requiere durante toda esta etapa de formación crítica en el ser humano. Es importante tener en mente que es un proceso gradual que tendrá cierta variación entre individuos. Si bien se pueden usar parámetros generales de edad, estos deben ser tomados como referentes que no son de aplicación estricta. Cada individuo podrá tener un desarrollo más rápido o lento según su perfil y vivencia. Empecemos mirando los extremos y a partir de allí el proceso que lleva de uno a otro. En el extremo infantil tenemos al bebé recién nacido hasta más o menos el primer año de vida. Durante este momento predominan las sensaciones sobre las ideas. El niño o niña siente su entorno y con relación a este tiene vivencias. Rápidamente empiezan a construirse ideas, pero están totalmente vinculadas a lo que siente. Desde esta etapa se perfilan las dos características que hemos discutido, el pensamiento egocéntrico y el concreto. En el caso del infante, la actividad mental es totalmente egocéntrica al grado que solo piensa lo que siente. Por la misma razón, es totalmente concreto, solo piensa lo que siente. Del otro extremo tenemos un adulto que piensa sobre lo que siente, y adicionalmente maneja muchas ideas a la vez, las junta, compara, estudia y piensa cosas abstractas, cosas que no están allí, ni se pueden ver o sentir. Piensan lo que piensan y han vivido otros, y esta información la usa para pensar sobre sus propias vivencias e ideas. Es un adulto que piensa de manera abstracta y empática. Ahora bien, vamos viendo cómo sucede esta asombrosa transformación. Durante la primera infancia, el niño o la niña pequeña empiezan a pensar sobre aquello que ve y toca. Cuando algo sale de su vista o alcance, es muy probable que deje de pensar en eso. Este pensamiento es aún extremadamente concreto. Pensar, por ejemplo, si un objeto cabe adentro de otro, solo sucede mientras está colocando el objeto dentro del otro. Posteriormente, este pequeño solo piensa sobre su propia experiencia. La experiencia o ideas de otros ni siquiera le cruzan por la mente. No es que les dé o no importancia, simplemente no considera al otro. Si otro lo ve o no lo ve, hace o no hace, solo entra a su mente cuando le afecta directamente. Aún en estos casos, la noción está centrada en sí mismo. Por así decirlo, la idea no es que me dé mi mamá de comer, sino quiero comer. Cuando habla no le pasa por la cabeza si el otro le entenderá o no, simplemente él se expresa. Un poco más adelante, el niño empieza a pensar ideas. Estas ideas son cada vez más independientes de las cosas que toca o ve. Puede imaginar y pensar sobre cosas que no están, pero aún utiliza objetos para representarlas. Sus ideas pueden desprenderse del objeto o la experiencia, pero aún se tratan de objetos o experiencias. No existen en su mente nociones abstractas como el enojo, sino experiencias como cuando me quitó el juguete. Una característica importante es que solo puede manejar una variable a la vez, aún no puede juntar más de una idea simultáneamente. Luego, su capacidad para pensar en otros ha incrementado mucho. Ya tiene conciencia de que otros existen y empieza a ver cada vez más claridad que otros son distintos de él. Sin embargo, aún no puede imaginar cómo es y qué implica ser aquel otro. Cuando trata de considerar al otro, suele equivocarse usando sus propias experiencias o ideas como parámetros para entender al otro. Cuando habla, puede saber que el otro es distinto, pero le cuesta distinguir qué sí sabe el otro y qué no. Ponerse en el lugar del otro y deducir que necesita explicar es una tarea que no puede realizar por empática y por abstracta. En las etapas anteriores a la adultez, los jóvenes ya pueden pensar sobre ideas, es decir, no solo piensan sobre objetos y experiencias, sino sobre ideas cada vez más abstractas. Pueden manejar varias ideas de una manera simultánea, pero aún tienen dificultades para utilizarlas fuera de contexto y aplicarlas a escenarios distintos o futuros. Si bien tienen muchas más herramientas para pensar en lo que piensan y saben los otros, aún se equivocan mucho al hacer estas interpretaciones. Sus pensamientos usan ideas más abstractas, pero aún están fuertemente vinculadas a experiencias propias. Las ideas cobran sentido y relevancia según la relación que guardan con la vivencia propia. Así,
Llegando a la vida adulta, continúa el desarrollo perfeccionando la capacidad de abstracción y pensamiento empático hasta entrados los 30 años de edad. El proceso es complejo, sutil y profundo, como se ha mencionado anteriormente. No es un proceso manipulable a voluntad, son las propias estructuras neuronales, estimuladas por la vivencia, que determinan cómo piensa el ser humano en distintas etapas de la vida. Observar este proceso ha llevado a muchos a preguntarse cómo puede acelerarse. Sin embargo, tal y como un niño necesita gatear y pararse antes de correr, el proceso de desarrollo cognitivo es secuencial. Cada avance logrado permite el próximo. Sin embargo, un fenómeno llamado regresión es común en momentos de estrés o angustia. Es un mecanismo de defensa en el que el ser humano parece regresar a un estado previo cuando se siente atacado o vulnerable. Una manera de entenderlo es que en situaciones difíciles la mente recurre a utilizar únicamente aquellas funciones y operaciones que ya tiene cabalmente dominadas, mismas que son más simples. Habilidades que están siendo aprendidas o aquellas de mayor sofisticación parecen ser anuladas temporalmente. Este fenómeno hace que a veces jóvenes o adultos manifiesten formas de pensar muy concretas o egocéntricas cuando están bajo estrés. Si el proceso es gradual, no corresponde a edades fijas, es complejo y además puede haber regresión, ¿cómo se puede saber cómo tratar al niño, niña o adolescente de acuerdo a su edad y grado de desarrollo? Por suerte no es tan complejo. El desarrollo cognitivo hace que un niño, niña o adolescente, con independencia de su edad cronológica, no pueda comprender pensamiento más abstracto o empático de su propio nivel. Sin embargo, todos comprenderán métodos que se basan en pensamiento concreto y egocéntrico. Como veremos más adelante, hay métodos de intervención con niños, niñas o adolescentes que usan referentes concretos y egocéntricos como base, permitiendo su aplicabilidad desde niños muy pequeños hasta adolescentes y tendrían utilidad incluso con adultos bajo condiciones de estrés.